El sistema educativo mexicano fue diseñado para el México post-revolucionario, para un país que estaba en formación, donde se requería cobertura, se requería enseñar a leer y a escribir a todo el mundo, se requería presencia del Estado en todas partes, con maestros en todos lados, como fuera y en las condiciones que fuera. Se requería identificar a los mexicanos, darles, digamos, una identidad nacional, identificarlos también con el Estado y darle cohesión a México como un país que estaba emergiendo del periodo revolucionario. Ese sistema requirió, digamos, un sindicato muy fuerte, capaz de soportar y de apoyar al gobierno en esta tarea. Un sindicato que se confundió con el propio Estado, se integró de manera corporativa con el Estado para crear este sistema educativo. Que, por cierto, para no también estarnos autoflagelando, estamos muy mal. Pero en América Latina estamos bien, comparativamente a otros países, creo que solo Chile está, digamos, en términos de calidad por encima de México, pero el sistema educativo mexicano es, por ejemplo, mejor que el brasileño, que el argentino, que el peruano, desde luego. Entonces tampoco creo que hay que flagelarnos demasiado. Pero dicho eso, creo que es fundamental reconocer que este sistema educativo es obsoleto, ya no sirve para el México del siglo XXI y hay que cambiarlo radicalmente. ¿Cómo? En primer lugar, hay que transformar el sistema de normales, donde se preparan los maestros. Un sistema de normales en donde cada escuela sea autónoma. Hoy no tienen personalidad jurídica, es increíble, ni presupuesto propio. No existen cada normal, son apéndices de un gran sistema burocrático. Transformar a las normales en escuelas autónomas con presupuesto, bajo regulación, con normas y con alta calidad educativa. Profesionalizar a los maestros, que sean carreras profesionales reconocidas por la sociedad, incluso con preparación de posgrado, y desde ahí ir formando los maestros que necesita el México moderno. Maestros con capacidades tecnológicas, con dominio total del inglés, de las matemáticas, de las nuevas, digamos, herramientas informáticas y de todas las materias y áreas de conocimiento que son fundamentales para esta era del conocimiento. Segundo, establecer la escuela de tiempo completo. Como yo te decía, en el sistema educativo anterior, pues lo importante era la cobertura y había escasez de recursos. Entonces una misma escuela tenía 2 o 3 turnos, un mismo plantel, ¿no? Entonces por eso los niños en las primarias, en la mayor parte de las escuelas, van solo de 8 a 12. ¿Por qué? Porque a la 1 entra otro turno y luego a las 6 entra otro turno. Pero eso ya cambió. México ya no está sometido a esa presión demográfica. La pirámide demográfica está cambiando. Cada vez hay menos niños proporcionalmente y creo que es una gran oportunidad para la escuela de tiempo completo, que implica capacitar profesores, crear plazas porque no hay plazas para eso, pagarles más porque no puedes exigir a un profesor que trabaje el doble con el mismo salario. Un profesor gana 6,000 pesos en promedio en México. Eso hay que decirlo, 6,000 pesos al mes es el salario promedio de los maestros mexicanos. Entonces se requiere cambiar todo esto, se requiere que haya también directores competitivos, directores cuyos incentivos de desempeño estén ligados al desempeño de la propia escuela. Pero en fin, es el tema de la escuela de tiempo completo, en donde los niños reciban educación de calidad, matemáticas, inglés, informática, actividades recreativas, deportivas, de 8 a 4 de la tarde. Y esto implica cambios profundos en la estructura laboral del sistema educativo mexicano, incluso cambios profundos en la manera de financiar al sistema laboral en México y, digamos, una colaboración muy estrecha con el sindicato. Y yo no creo que nadie piense con seriedad que se puede hacer todo esto sin el involucramiento y el compromiso y el liderazgo directo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, ¿qué más? Exámenes de oposición para todos, para maestros, para directores, para inspectores y también para los secretarios de educación, porque llegan secretarios de educación que no tienen la menor idea, que es gente improvisada, y eso es una tragedia, y eso son decisiones políticas que toman los gobernadores. Entonces, que sea obligatorio el examen de oposición para ser secretario de educación pública, para ser maestro, para ser director, para ser inspector. Ahora, para eso se requieren normas, se requieren estándares, se requiere un sistema de evaluación independiente y autónomo. Vamos a plantear un IFE, una especie de IFE educativo, independiente del sindicato, independiente del gobierno, que
que haga las evaluaciones, que ponga los estándares, que ponga las normas y los sistemas de incentivos para el desempeño de maestros, escuelas, directores, inspectores, asesores, bla, 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 etcétera, etcétera. Estamos planteando también pues, que se vincule la escuela, como ya lo comentaba yo, sobre todo las escuelas técnicas y de educación superior, a la empresa privada, incubadoras de empresas, incubadoras de empresarios y este sistema, digamos, de aprendices y de vinculación en general al aparato productivo. Ahora, todo esto se dice fácil, y lo puedo decir en 5 minutos, pero esto requiere, en serio, y quiero decirlo y subrayarlo, una verdadera revolución, incluso en términos políticos, porque hay que transformar las relaciones laborales, sociales, académicas de 1.140.000 maestros, ¿no? Y todo el sistema educativo de las entidades federativas, que históricamente está muy arraigado socialmente en México, ¿no? No va a ser fácil y se requiere una decisión del presidente de la República. Esto no lo puede hacer un sindicato, ni los dirigentes magisteriales. Tiene que ser una política de Estado, no solamente educativa, sino de gobernación, de finanzas, de hacienda, de relación con los gobiernos estatales, de creación de nuevas instituciones. O sea, se dice fácil, insisto, pero es algo realmente complicado y creo que no se vale acusar a los maestros del Estado, del sistema educativo mexicano, cuando todos somos responsables, incluso los padres de familia. En México los padres de familia no participan, no les interesa la educación de sus hijos, no asisten a las reuniones, no se involucran, no demandan una educación de calidad, están satisfechos con lo que ocurre y esto no puede ser así. En México no hay sociedad civil y no hay sociedad civil porque la escuela no ha sido núcleo de sociedad civil como es por ejemplo en Estados Unidos o en Israel, ¿no? O en otros países. En la escuela van los padres, participan, conversan, se movilizan, cooperan, hacen cosas y van tejiendo sociedad. En México eso no existe y hay que construirlo a partir de la escuela. Y en fin, insisto, es un tema complicadísimo, pero yo creo que hay que entrarle con decisión, con determinación y tomando los riesgos y pagando los costos políticos que inevitablemente hay que pagar, porque no estás lidiando con un sector sencillo. Hay que recordar una cosa, simplemente te lo digo a la comunidad judía para entender un poco la complejidad de este problema. Si recordamos un poquito, los que somos, digamos, un poco más viejos, desde los años 60, 70, todos los movimientos subversivos de México surgieron del magisterio. Desde Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, el EPR, el PROCUP, todos son maestros. O sea, todos los movimientos radicales del México de los 60, 70, 80 confluyeron dentro del sistema educativo y dentro del magisterio. Y realmente creo que ha sido una hazaña mantenerlos al interior y mantener también cierta estabilidad política procesando internamente esta inconformidad y esta, digamos, tendencias de subversión que ha habido en México. O sea, gracias al magisterio se ha podido contener en nuestro país esta ola de subversión que prevaleció en América Latina durante décadas, desde los años 60, 70 y 80. En México no ocurrió y en parte fue por esto. Entonces ahora, todos ellos, estas corrientes, digamos, radicales, están dentro del sistema educativo y no va a ser fácil negociar con ellos, tratar de cambiarlos, de convencerlos de la necesidad de transformar al sistema educativo.